X situación que muchas veces nosotros solemos pasar en el día a día. Entonces Dios quiere cambiar tu situación, pero lo que Dios más está interesado en cambiar en nosotros, en nuestro corazón, a través de las situaciones. ¿Por qué? Porque las situaciones, si nosotros las vemos a través de la perspectiva de Dios, nosotros vamos a poder superar esas situaciones, vamos a poder superar ese proceso o lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, Dios quiere cambiar nuestro corazón, pero muchas veces también Dios lo va a hacer a través de las situaciones que vivimos en el día a día y a veces son difíciles. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es el poder de Dios o el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a poder alcanzar esa unción, ese poder de Dios en cada uno de nosotros? A través de conocerlo, a través de nuestro acercamiento a Dios, a través de la oración, a través de la intercesión. Nosotros podemos alcanzar esa unción, ese poder de Dios en nosotros a través de la oración, a través de estar conectados con el Señor. Muchas situaciones en el camino nosotros no las alcanzamos a entender, o situaciones de problema. Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿pero por qué a mí? ¿O por qué yo estoy viviendo eso? El día martes en Familias en Victoria aprendíamos algo, que muchas veces puertas pueden ser abiertas por nosotros mismos, o también pueden ser abiertas las puertas porque Dios permite para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros realmente conozcamos su poder en nuestras vidas manifestado en cada uno de nosotros. Esta semana realmente fue de mucha bendición para mi vida personalmente, fue de mucha bendición porque yo pude descubrir cuáles son aquellas puertas que yo mismo he abierto y que han sido situaciones que realmente me han acercado a Dios para pedirle perdón, para arrepentirme delante de Él y para seguir caminando y seguir avanzando en Él. Y el día jueves aprendíamos que el Señor nos ha revestido de poder, no de espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor. Y que eso el Señor lo ha entregado a cada uno de nosotros. Y en Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción, a través de la oración, a través del acercamiento a Dios. Dice que todo yugo se va a pudrir en nuestras vidas a través de la unción, a través del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo quisiera enfocarme en la vida de Pedro en esta noche, porque el libro de Hechos habla de señales, de milagros que Dios hizo a través de la vida de Pedro. Pero el perfil de este hombre, de Pedro, realmente él tuvo que vivir un proceso al lado de Jesús. Pedro fue un hombre que realmente tenía un carácter tremendo. Pedro era una persona muy especial. Muchas veces en el entorno que nosotros vivimos, muchas veces escuchamos, no, este hermano o esta hermana es muy especial. Sí, es muy especial. Y ya cada uno de ustedes sabe a qué me estoy refiriendo cuando decimos esta hermana o este hermano es muy especial. Pero ¿sabe de qué? Que Pedro era muy especial, pero el Pedro que yo descubro en el libro de Hechos es un Pedro transformado por el poder de Dios, por la unción de Dios. Entonces, Pedro caminó con Jesús y tuvo sus debilidades, pero también Pedro tuvo su fortaleza. Y Jesús como maestro se enfocó mucho más en la fortaleza que él podía visualizar a futuro en la vida de Pedro y no enfocarse en las debilidades que en el día a día tenía Pedro. Nosotros como predicadores, como discípulos, somos llamados a enfocarnos en la fortaleza a futuro de aquel discípulo, de aquella persona, de aquel miembro de la iglesia que está viniendo a la iglesia. Yo como predicador debo de enfocarme en las fortalezas y en las virtudes de esa persona que puede
llegar a ser en el Señor. Pero lastimosamente como iglesia muchas veces nos enfocamos más en las debilidades de las personas, nos enfocamos en que esa persona es una persona especial, pero por el carácter que tiene, pero no lo visualizamos cómo el Señor ve a esa persona, qué es lo que el Señor quiere alcanzar a través de la vida de esa persona. Y por eso muchas veces vivimos más en las debilidades y no en las fortalezas. Y por eso muchas veces nos debilitamos, por eso muchas veces la iglesia está vacía, por eso muchas veces la iglesia, muchas personas se van. Pero ¿sabe por qué? Muchas veces, porque no es porque la persona se quiera ir. Esa persona necesita madurar, esa persona necesita crecer, esa persona necesita ser contenida, esa persona necesita ser abrazada. A mí me da mucha satisfacción de ver a mi hermana Rosita acá, ¿sí? En la iglesia. Por mucho tiempo, yo la conocí hace años, pero por mucho tiempo yo no la vi acá en la iglesia. Conocí a su hijo menor, un niñito, cuando yo venía de viaje de Argentina, de Colombia, ¿sí? Y yo no sé qué pasó en el camino, pero mi hermana dejó de venir a la iglesia. No sé qué le pasó, pero el verla nuevamente en la iglesia, ¿sí? Pero ¿qué hizo que mi hermana regresara a la iglesia, a la familia a la que ella pertenece? La oración de un hombre o una mujer. Alguien estuvo orando por ella, y esos son milagros que el Señor hace en el secreto de la oración, el estar encerrado en el aposento, en intimidad con el Señor. Señor, atrae con cuerdas de amor. Señor, atrae a esa persona. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos ver como Jesús vio a sus discípulos, ¿sí? Entonces Jesús no solo veía a un Pedro imprudente, ¿sí? Sino que Jesús quería que Pedro descubriera en él su fortaleza, la riqueza que este hombre tenía espiritualmente. Jesús nunca se debilitó en invertir en cada uno de sus discípulos, aún en la vida de Judas, aunque Judas al final tomó una decisión, ¿sí? Una decisión incorrecta, pero Judas caminó al lado de Jesús. Todos los discípulos caminaron al lado de Jesús, y todos estos hombres tuvieron transformación, tuvieron un cambio en su vida. Entonces vemos a un Pedro que le cortó la oreja a un soldado, queriendo defender y salvar a Jesús. En Juan 18:10 habla acerca de eso, de que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Cuando Pedro lo reprendió con amor, le dijo: no, guarda la espada, porque no es necesario, porque yo bien pudiese pedir al Padre Celestial que mande una legión de ángeles y Él la enviaría para que me pudiese defender. Pero Jesús sabía que el proceso que estaba viviendo en su vida lo tenía que vivir y tenía que cumplir el propósito del Padre Celestial acá en la tierra. Entonces Jesús no se quería desenfocar del propósito del Padre Celestial en su vida. Entonces con amor reprendió a Pedro y le dijo: guarda tu espada, porque no es así como voy a ganar la batalla, cómo voy a tener la victoria. No es de esa manera. No necesito, Pedro, que me defiendas, ¿sí? Entonces Jesús le enseñó a Pedro. Entonces Pedro tenía, esto es muestra de que Pedro en lo profundo de él tenía un corazón por Jesús, tenía una pasión por Jesús, porque lo quiso defender, ¿sí? Y muchas veces nosotros necesitamos un milagro por pasión por la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos un milagro por pasión para estar en oración, para estar en clamor. Necesitamos un milagro de pasión de la presencia de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida, del Espíritu Santo que sea manifiesto en cada uno de nosotros.
Entonces necesitamos esa presencia de Dios, no un escalofrío, no es que sentí un escalofrío. No, no se trata de eso, la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nosotros, pero la presencia de Dios necesita ser manifiesta en cada uno de nosotros. Pedro negó a Jesús, fue aconsejado, advertido antes de negar a Jesús. Jesús le aconsejó y le dijo que orara, que velara para que no entraran en tentación. Sí, pero dice que la carne fue débil, pero el espíritu estaba dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto a la búsqueda de Dios. El Espíritu Santo nos quiere llevar a mayor intimidad, a mayor acercamiento al Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que nos quiere motivar a mayor búsqueda. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero Jesús entendió que eran débiles en su carne. Entonces Jesús realmente entendía, conocía el corazón de cada uno de ellos. Pero Jesús siempre estaba motivando, impulsando a sus discípulos a esa comunión, a esa entrega con el Padre Celestial. Entonces en esta noche el Señor realmente nos está animando a través de su presencia, de que nosotros como sus hijos necesitamos un despertar de la presencia de Dios en nuestra vida. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, los 365 días del año, necesitamos que la presencia de Dios sea manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, Pedro fue advertido antes acerca de esto, pero él dijo: no, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Daré mi vida, Señor. Sí, yo no te voy a dejar solo. Pero ¿qué pasó en Mateo 26, en el huerto de Getsemaní? Cuando Judas vino para entregarle, y Judas dijo: con un beso al que yo besare, ese es prenderle. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Huyeron, se fueron, tuvieron temor, se paralizaron, no se prepararon en oración, en comunión, no se prepararon en esa búsqueda con el Señor y por eso huyeron, se escondieron. Entonces, realmente en Mateo 26 del 31 al 35 nosotros vemos que Jesús anima a sus discípulos, los inspira a orar, ¿sí? Pero ellos realmente no lo hicieron, se quedaron. ¿Y qué hizo Jesús? Tan amoroso el corazón de Jesús que le dijo: basta ya, dormid, porque se acercan los que vienen a prenderme. Y los dejó allí tranquilo. Pero Jesús, a pesar de, no perdió la esperanza. Y un discipulador, un mentor, un pastor, lo que no tiene que perder cuando discipula, cuando entrena a alguien, es la esperanza. Tiene que tener viva la esperanza por su iglesia, por la obra. Alguien que ama la obra de Dios debe de anhelar crecimiento, madurez, desarrollo. ¿Sí? Debe de anhelar más por la obra, de emprender más, de seguir adelante, de alcanzar los sueños que hay en el corazón de Dios para su pueblo. ¿Sí? Entonces, realmente la presencia de Dios es la que motiva, la presencia de Dios es la que inspira a seguir adelante. Y yo en esta noche quiero animarte a que realmente nosotros podamos buscar la presencia de Dios para poder estar enamorados del Señor. La presencia de Dios se manifiesta. Yo sé que en Marta y Familia en Victoria, yo vengo a la iglesia no porque hay un culto, porque yo necesito alimentarme espiritualmente, porque yo necesito aprender para caminar con mi esposa, para educar a mis hijos, para instruirles, para poder seguir adelante, para continuar, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo.
¿sí? Hay estudio bíblico el jueves, la presencia de Dios me debe de motivar para venir y aprender más de la palabra de Dios, de instruirme, de conocerlo en esas áreas donde yo aún no conozco, lo que Pablo enseñaba a Timoteo. Yo necesito aprender. Entonces, cuando hay pasión, no hay nada que me robe, no hay nada que me impida el poder aprender del Señor a través de otros, porque Jesús era lo que motivaba a sus discípulos. Entonces, realmente vemos un Jesús que le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Tremendo. Pero ¿por qué Jesús declaraba esta palabra? Porque el poder del Espíritu de Dios en su humanidad reposaba. No porque era el Hijo de Dios, en su humanidad Jesús como hombre reposaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios llevaba a Jesús a la comunión al Padre. Después de hacer milagros, después de ministrar, después de liberar, ¿a dónde iba Jesús? A la presencia del Padre. Ese era su reposo, ese era su descanso, el reposar en el Señor. Entonces, Pedro y los discípulos abandonaron a Jesús, aun cuando Jesús más lo necesitaba. Pedro aceptó el llamado de Jesús en Mateo 4, versículos 18 y 19. Jesús sabía de que ellos eran simples pescadores de hombres, pero Jesús cambió el rumbo, la vida de estos hombres. Jesús les dijo: ya no van a ser más pescadores de peces, sino que serán pescadores de hombres, porque eran hombres comerciantes, porque eran hombres que se relacionaban con otras personas. Entonces Jesús les fue útil para el ministerio, para el llamado. Entonces dice que ellos no dudaron, dice que al instante dejaron las redes. Al instante dejaron las redes. Mi esposa ha intentado que un negocio, que otro negocio, que otro negocio, y yo le escucho y lloramos y todo, y no se da, y no se da, y no se da. ¿Sí? Yo sé a qué Dios me ha llamado. ¿Sí? Yo sé a Dios me ha llamado a predicar su palabra. No es que un negocio sea mal, no va a malinterpretar, porque Dios sabe a cada uno lo que le ha dado y a lo que lo ha llamado, ¿sí? Pero Dios a mí me llamó a predicar, a servirle a tiempo completo a Él, ¿sí? A eso me llamó el Señor. Y Dios me dio una palabra antes de que yo me casara, que anduviera de novio. Dios me dio una palabra a través de un hombre y me dijo: Santín, Dios te ha sostenido todo el tiempo soltero, te va a sostener cuando te cases, te va a sostener cuando seas padre, te va a sostener cuando vayas envejeciendo. Dios te va a sostener. Y yo tomé esa palabra para mi vida, y hasta el día de ahora el Señor me ha sostenido en todos esos tiempos de mi vida. Entonces el Señor realmente nos llama con un propósito, ¿sí? El Señor nos llama con un propósito, y los propósitos de Dios son eternos para nuestra vida. Entonces el secreto de la unción es la oración, es el poder de Dios manifiesto en cada uno de ustedes. El Espíritu Santo está en usted. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, realmente nosotros, mire que Pedro también confesó quién era Jesús. En Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 17, él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremenda revelación que tuvo Pedro, ¿sí? Tremenda revelación la que en ese momento Pedro tuvo, ¿sí? Entonces, qué tremendo lo que Jesús le dice:
no te le reveló carne ni sangre, ¿sí? Sino que el poder del Espíritu Santo vino una revelación. ¿Y qué revelación? Revelación es entender y comprender quién es Dios para mí. Y en esta noche yo tengo una pregunta para ir cerrando. ¿Quién es Dios para ti? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién es Dios para mí? ¿Sí? ¿Quién es Dios para mí? Hace una semana estaba enseñando en una misión, una semana, el tema era el corazón paternal de Dios. Enseñar acerca de que Dios, el cuál es el corazón de Dios como Padre para la humanidad. Y me hice esa pregunta, ¿quién es Dios para mí? Para poder enseñar, ¿sí? Y en primer lugar, Dios es nuestro Padre. Y Él tiene un corazón de Padre, porque cuando tú estás atribulado y angustiado, Él viene para consolarte. Cuando tú te sientes atado, Él viene para abrirte camino, ¿sí? Cuando te sientes desesperado, ¿sí? Cuando no hay camino, Él viene y te abre camino, ¿sí? Entonces, realmente, Él es nuestro Padre. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Sí? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Lo ves tan lejano? ¿Está en el cielo? ¿Está en el trono? ¿Sí? ¿Cómo vemos a Dios? Él es Padre. Él es el Padre de consolación. Él es el Padre de misericordia. Él es el Padre eterno. Él es el Padre santo. Entonces, ¿cómo veo yo a Dios? El secreto del apóstol Pedro, ¿sí? En Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, ¿sí? Todos conocemos esa historia acerca de la pesca milagrosa. Y vemos cómo el Señor provocó un milagro. Pero no es que Pedro estuvo como flojo o no estuvo haciendo nada y que por eso no había pescado durante toda la noche. No, Pedro estuvo diligente trabajando toda la noche, pero no pescó nada, ¿sí? Entonces Pedro se frustró. Pedro se sintió fracasado en ese momento. Pero ¿quién vino a él? ¿Quién le pidió permiso para poder entrar a la barca? Porque dice que cuando veían a Jesús, la multitud, dice que la multitud estaba ansiosa por escuchar palabra. Entonces Jesús le fue necesario y le dice a Pedro, ¿puedo entrar a la barca? ¿Puedo entrar a tu barca? Qué respeto de Jesús, siendo Jesús el dueño del agua, teniendo todo el poder, ¿sí? Él le dice, le rogó a Pedro si podía entrar a la barca. Entra a la barca, predica la palabra a la multitud, le enseña a la multitud, ¿sí? Pero lo primero que observamos en esta pesca milagrosa es que ellos habían estado toda la noche trabajando, toda la noche tratando de pescar algo y no habían logrado pescar nada, ¿sí? Y por la mañana llega Jesús al lugar donde ellos están. Los ve que están lavando las redes, pero Jesús los invita, ¿sí? A tirar nuevamente la red. Y Pedro le dice, Señor, o sea, toda la noche he intentado y no he pescado nada, ¿sí? Jesús le dice, tira la red nuevamente. Y Pedro obedeció a la palabra que Jesús le daba, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? De que Pedro se sentía fracasado. Pero en el momento que Pedro se sentía fracasado, llegó Jesús para darle éxito, para darle éxito. Cuando nosotros nos sentimos fracasados, cuando no le vemos salida a lo que estamos viviendo, cuando no entendemos el proceso que estamos viviendo, allí llega Jesús
para darnos la victoria, para darnos el éxito. Pero, ¿cómo lo alcanzamos el éxito? A través de la presencia de Dios en nuestra vida, a través de esa búsqueda, ¿sí? ¿Se te cerró una puerta de trabajo en estos días? ¿Estás triste? ¿Estás agobiado? Gloria a Dios que se te cerró esa puerta de trabajo, porque de hambre no te vas a morir, porque de una u otra manera Dios te va a suplir. No te angusties, no te preocupes, porque muchos milagros has visto de parte de Dios. No sé para quién es esta palabra, no sé quién ha perdido el trabajo, ¿sí? No te angusties, si hasta el día de ahora has comido, Dios te va a seguir sustentando, Dios te va a seguir proveyendo. ¿Por qué va a ser mayor la angustia en mi vida? La preocupación, ¿sí? Mayor es aquel que puede hacer algo sobrenatural en lo natural de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el poder de Dios, aquel que conoce tu corazón, pero yo no lo conozco, ¿sí? Y como Pablo dice en Corintios, cosas que ojo no vio, ni han estado en el corazón de hombre, oído que no escuchó hombre, pero que aquel que sí conoce, lo habla y lo dice, ¿sí? Entonces no te angusties, no te preocupes. Y como mi hermana Carmen dice, Dios quita muchas veces lo bueno para darnos lo mejor, pero también para que su gloria sea vista, para que su gloria sea manifestada. Empiézale a clamar al Señor. Dile, Señor, se cerró esta puerta, tú vas a abrir otra, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo lo creo en ti, Señor. Y arrebata esas bendiciones de Dios. Arrebata esas bendiciones de Dios que son para ti. Alcánzalas a través de la oración. Confía en el Señor a través de su presencia. Ve a Dios. Confíale al Señor todo, que el Señor lo va a hacer. Porque es lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Entonces el Señor realmente quiere ejecutar su poder en cada uno de nosotros. Solamente necesitamos confiar en Él. Y en esta noche yo realmente quiero invitarte a que tú una vez más puedas animarte y que puedas confiar en el poder del Señor. Que puedas decirle, Señor, yo sé que tú puedes liberar. Yo sé que tú puedes romper cadenas, Señor. Señor, la tormenta a mí no me va a paralizar, Señor. La enfermedad a mí no me va a paralizar, ¿sí? Y yo le dije al Señor, Señor, este proceso de la salud no me va a detener para predicar. No me va a detener para animar a otros, Señor. Señor, no me va a detener en nada, Señor, ¿sí? Y más se abrieron puertas para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces que no haya nada que nos paralice, que no haya nada que nos detenga, ¿sí? Ni el enemigo, él lo va a hacer si yo le permito, porque Satanás no tiene poder sobre mi vida. Él ejerce poder y autoridad cuando yo le permito, cuando yo le abro una puerta, pero él no tiene poder ni tiene autoridad. Él está vencido, él está vencido. Entonces Él va a tener autoridad y poder si yo le permito, si yo le abro una puerta, si yo creo su mentira, si yo soy incrédulo. Entonces allí estoy abriendo puertas al enemigo. Y en esta noche yo te invito a que cierres toda puerta al enemigo. Si te cuesta creerle, pídele perdón al Señor y créele. Dile, Señor, una vez más yo me levanto y te creo. Creo a tu palabra, Señor. Creo a tu palabra, ¿sí? Estos últimos días se ha querido levantar el temor, el miedo en mi vida. Y yo digo, Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía ni de temor. Tú me has dado un espíritu de poder, de dominio propio, Señor. Y yo lo declaro y yo lo confieso, ¿sí? Porque todos tenemos luchas. Pero la palabra es la que nos mantiene firme. La palabra nos da victoria. Ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en esta noche.
Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, yo en esta noche oro, Padre, por aquel que está angustiado y preocupado, Señor. Aquel que está falto de oración, Señor. Aquel que ha bajado los brazos, Señor, en la oración, en la intercesión. Aquel hermano, aquella hermana, Señor, que se siente desanimado, que se siente perdido, que se siente en un laberinto. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, yo oro que tú le abras camino en el nombre de Jesús. Señor, oro en esta noche por ese matrimonio, Señor, ese matrimonio que está angustiado, que está preocupado, Señor, que ha bajado los brazos. En esta noche yo te pido, Padre, que seas tú glorificando, que seas tú levantando los brazos de este matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que esa puerta que se ha cerrado de empleo, Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios omnisciente, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que estás presente. Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú abriendo puertas conforme a los dones, las habilidades, las capacidades que tú has puesto en la vida de esta familia. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que ellos se levanten. Oro, Señor, para que tú en ellos puedas resucitar ese espíritu, esa pasión de oración, de intercesión, de búsqueda al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Señor, que tú te glorifiques. Padre, yo te pido que tú levantes los ánimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, que tú rompas con todo yugo de esclavitud, Padre, todo lo que tiene paralizado a tu pueblo en la oración, en la búsqueda. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tú aviva el fuego de la oración en tu pueblo. Aviva la pasión, Espíritu Santo, en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas, Padre. Señor, no queremos una iglesia que adormece, queremos una iglesia viva, con el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, que tú en esta noche puedas, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, todo yugo de esclavitud que sea quebrado en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, toda tormenta, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, como tú lo hiciste cuando llegaste a la barca donde estaban tus discípulos, que ellos pensaban que se iban a ahogar, que iban a morir, pero cuando tú entraste a esa barca, Señor, vino la quietud, todo se hizo bonanza. Señor, en esta noche oro por mis hermanos que tienen negocio. Señor, en el nombre de Jesús, que se quiebre esa mentalidad, Señor, de que los tiempos están malos, que la situación está difícil, que los negocios, Señor, en vez de ir para arriba, van para abajo. Señor, en el nombre de Jesús, quiebra con todo ese pensamiento de negatividad, Señor. Es real, pero tu palabra es verdad, y tu palabra dice que el bien y la misericordia seguirán la vida de mi hermano José todos los días de su vida, todos los días de su vida. Señor, yo declaro esta palabra sobre la vida de tu hijo, que el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida, todos los días de su vida. Señor, y tú abres puertas de bendición sobre la vida de él. Padre, bendiciones que sobreabundan. Bendice la obra de sus manos. Bendice su obra, la obra de sus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice los negocios. Padre, trae prosperidad. Atrae clientes, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo lo que está estorbando el negocio de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, esos microemprendimientos, Señor, en el nombre de Jesús, que empiecen a florecer, que empiecen a ser de bendición. Padre, donde hay escasez, venga la abundancia. Venga la abundancia. Aquellos que necesitan empleados de honra, hombres y mujeres idóneos para trabajar con un corazón sincero, con un corazón íntegro. Padre, añade
hombres y mujeres idóneos a esos negocios, hombres y mujeres con el temor tuyo, hombres y mujeres con integridad de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esos milagros, Señor, porque tú lo puedes hacer, porque tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús. Señor, y todo lo que se mueve en oscuridad, todo lo que se mueve a través de la brujería, de la hechicería, de la santería, Padre, todo lo que quiere venir, Señor, a desmotivar, a paralizar tu obra, Padre, en el nombre de Jesús, retrocede por el poder de tu palabra, por tu presencia, por la autoridad que tú nos has entregado para echar fuera toda oscuridad, toda tiniebla, toda oposición, todo lo que adormece tu obra, Rey de Gloria. Señor, esta es una iglesia que nació en tu corazón. Esta es una obra que nació en tu corazón. Y oramos porque tu palabra dice, Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Es el poder de tu palabra. Tu palabra transforma, tu palabra libera, tu palabra, Señor, hace nueva todas las cosas. Y oramos en esta noche que tú te glorifiques, que tú te glorifiques. Oh Señor, trae palabra abundante, más de la que tú has traído en cada uno de los que predicamos en tu obra, en tu iglesia. Trae revelación mayor sobre la vida de mi hermana Carmen. De tu palabra fluya tu Espíritu Santo en ella. Palabra de libertad, palabra que venga de tu boca para ella, Señor, para que esa palabra rompa cadenas, rompa ataduras, porque tú eres el que le has abierto puertas. Porque tú confías más en ella que lo que ella puede confiar en ti, Señor. Y en esta noche, Señor, síguele mostrando de que tú no la dejas, que tú no la has abandonado y que tú nunca la vas a abandonar. Y que ella siga obediente, Padre, a todo lugar donde tú le abres puerta. Porque la vida de ella, Señor, es como una antorcha encendida, que esa luz penetra en medio de la oscuridad. Señor, en el nombre de Jesús, y levanta sus brazos en lo emocional, en lo espiritual, en todas las áreas de su vida. Vení, llená su vida como nunca, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que tu presencia se glorifique en cada uno de tus predicadores. Que la revelación de tu palabra sea mayor para nuestra vida, Señor. Que sea una palabra, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Una palabra que transforme nuestra vida. Una palabra que nos inspire. Una palabra que transforme, que cambie nuestro ser en todo momento, en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y llévate todo temor, Señor. Llévate todo miedo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Y que todo lo que es tormenta se convierta en bonanza, en quietud, en quietud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a ti, hermana y hermano, el Señor te dice en esta noche, y escucha bien lo que Él te dice, para que tú puedas alcanzar mayores cosas para tu vida. Tienes que soltar el pasado. Lo que murió en el pasado, tú ya no lo puedes resucitar. Pero es mayor lo nuevo que viene de Él.
Tiene que aprender a disfrutar el presente y hacia donde yo te quiero proyectar, hacia donde yo te quiero llevar, porque eres mi hija, porque eres mi hijo, porque yo te tengo esculpido en el hueco de mi mano y yo te he llamado para grandes cosas, pero el pasado no te permite continuar, seguir creyendo. Te es necesario soltar el pasado que te frustró, el pasado que te hirió, el pasado que te paralizó a través de hombres y mujeres. Lo que murió, murió, te dice el Señor. Y no intentes resucitarlo, porque ya murió. Ahora proyéctate a lo nuevo para que puedas disfrutar, para que puedas caminar en fe conmigo. Aprende a ser siervo. El siervo siempre está dispuesto a servir y a dar una milla más, como lo hizo mi Hijo Jesús. Y yo te invito, te dice el Señor, a que estés dispuesto a dar una milla más. No te canses, no te canses, porque yo estoy contigo. Y todo lo que estás haciendo para extender mi reino es lo nuevo que yo te estoy entregando, porque confío en ti. Porque confío en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres deudor de nadie, Señor. Porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Gracias por esos milagros que tú has hecho en nuestras vidas, y aún por los milagros, Señor, que vendrán para cada uno de nosotros, Señor. Y que tu presencia, Señor, nos lleve a una mayor comunión contigo. Señor, toda honra y toda gloria sea para ti en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.